Y bueno, esperamos que usted haya disfrutado de las fiestas del día de ayer, la fiesta del 15 de septiembre. Feli, tú cenaste, me platicaste pozole, pambazo, ¿tomaste algo también? Por supuesto que sí, pero con precaución. Claro está, y hay que hacerlo con precaución, por supuesto, con la debida responsabilidad, porque por supuesto, aparte de todo esto, si nosotros salimos manejando podemos ocasionar accidentes. Y también lo que hacemos con el abuso del consumo del alcohol, pues es provocarnos una grave resaca. Y aquí le tenemos las recomendaciones para que usted salga de esto bien librado. Después de dar el grito y haber celebrado a lo grande, llega la resaca del festejo. Pancita, mole, birria, barbacoa, pozole, chiles en nogada y muchos otros antojitos ayudan a que sigan las tradiciones después de una larga noche mexicana y también a recuperarse del grito. Yo aplico nada más pues un buen caldito y pues hoy no puede ser más que otra cosa que el pozole, ¿verdad? Y una buena michelada también y sus tostaditas con mucho picante. Con eso yo siento que vuelves otra vez a normalizarte. Los mexicanos acudieron desde muy temprano en busca de remedios y platillos en establecimientos de comida para seguir el festejo familiar y no perder la tradición. El chocolate, jugo de betabel con espinaca hacen que aumenten y mejore el flujo sanguíneo y también la oxigenación de los músculos. El consomé es muy restaurador y ayuda a reponer las sales y el potasio. Un buen remedio, su caldito bien picosito para la cruda. O también tenemos el rico pozolito, bien acompañado con su agüita, sus tostaditas y sus tortillas hechas a mano, para que volvamos al lunes ya al 100% a trabajar. Es así como todos los mexicanos vivieron su día, encontraron y disfrutaron de los remedios mágicos para deleitar el paladar después de un gran festejo a la mexicana. Con imágenes de Manuel Hernández, María José Valencia, 21 Noticias.